yo no, es un privilegio estar acá, es por la pura misericordia de Dios, porque todos lo matamos. No hay ni uno bueno. Entonces le damos la bienvenida al enlace que tenemos de Ríos de Oración de los hermanos. Bienvenidos los hermanos de Ríos de Oración. Esta es la iglesia a la cual Dios ha constituido en el barrio Porvenir, en Mosquera. Entonces, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y estamos agradecidos con el Señor por la gran misericordia que ha tenido para con nosotros, para poder bendecir y glorificar su nombre y dar testimonio a las naciones de que somos hijos de Dios. Estamos cantando que hijos de Dios somos, y verdad, es un gran privilegio. Dice que todos aquellos que creen en Cristo Jesús se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y eso hemos sido nosotros por su gran misericordia y su gran bondad. No porque lo merezcamos, sino porque Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario y amarnos. Y dice que Él lloraba en Jerusalén y decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junto a sus polluelos y meterlos bajo mis alas? Pero tú no has querido. Pero todos los que le recibamos y los que creamos en el Señor nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso venimos con gozo a alabar el nombre del Señor, a glorificar el nombre de Dios. Bienvenidos a la gran comisión, porque es una gran bendición que Dios nos ha dado tener una gran comisión. Bueno, hoy tenemos una predicación, y la predicación es en Lucas capítulo 3, predicación de Juan el Bautista. Esta predicación la ha titulado El Reclutador. Como no llegamos a Cristo, Él nos tomó por soldados. Qué bonito es ser soldado de Cristo, saber que el Señor te ha dignado de llamarnos, siendo nosotros una escoria. Dice que de lo vil y de lo menospreciado, Dios nos ha llamado para alcanzar lo fuerte y lo sabio. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces hoy tenemos Lucas capítulo 3. Dice la palabra del Señor así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe el tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, Lisanas, tetrarca de Abilinia, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y todo collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Todo árbol, por tanto, todo árbol que no dé fruto se cortará y se echará en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron a él también los publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo ordenado. También le preguntó uno de los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, porque el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones
si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo, todos a la verdad os, a todos a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y él limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego, y nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. O sea, la mujer de Herodes encerró a Juan en la cárcel. Bueno, gracias damos al Señor por su palabra. Y tenemos un hombre que Dios eligió que viniera antes del Señor Jesucristo, el cual era Juan. Juan, según la carne, era primo hermano de Jesús, según la carne. Porque Juan era primo, hermano, natural. Entonces, este hombre Dios lo usó para que abriera el camino, para que cuando el Señor Jesucristo viniera, la gente ya tuviera noción de que quién era el que iba a venir a salvar al mundo, cuál era el Salvador. Entonces, siempre Dios usa a alguien para mostrar el camino, para mostrar la senda, que es Cristo Jesús. Dice que Tiberio era César. Acordémonos de que siempre hubo César. Acordémonos que el Señor Jesucristo decía a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Siempre había un César. Y siempre el Señor Jesucristo vino, siendo Dios, vino como siervo. Y como siervo obedeció las leyes aún las terrenales y pagaba su impuesto. Entonces, dice que había gobernadores como lo hay ahora. Hay presidentes, hay gobernadores, hay reyes. Esos son imperios. Las tradiciones, esa tradición ha sido toda la vida. Israel siempre ha sido tradicional de tener su pueblo y de tener un sacerdote. También es malo. Muchas veces, si vemos, los pueblos paganos también tenían sus sacerdotes y sus sacerdotisas de mal. Pero el Señor había establecido sus sacerdotes y se han torcido. Pero entonces el Señor vino a libertarnos, a darnos esa palabra de vida. Y bueno, se enseña casi siempre que Él estaba predicando como en el desierto, cerca del río, pero siempre era como el desierto. Pero cuando la gente llegaba, venían a ser bautizados. Y qué bueno era que la gente tenía comezón de escuchar y de que venía Cristo Jesús, y estaban en la expectativa creyendo que Juan era ese Cristo. Tal vez Juan Bautista pasaba y hablaba y predicaba. Y muchas veces nosotros queremos predicar y hablar del Evangelio, y muchas veces predicamos y hablamos y es como si habláramos en el desierto, porque a mucha la gente no le interesan las cosas de Dios, y muchos que quieren venir a las cosas de Dios quieren venir a hacerlo a su manera, a vivir su vida a su manera, a vivir la palabra de Dios a su manera. Y eso es lo que pasa. Por eso en realidad a Juan el Bautista también le pasó esto. Dice que Juan pasaba por las regiones cercas y contiguas al Jordán. Juan era de su predicación. ¿Qué predicaba Juan? La necesidad de ser bautizado. Era una necesidad de ser bautizado. ¿Y para qué era este bautismo? Dice que él hablaba del bautismo. Dice el versículo 3, dice que y fue Juan a toda la región contigua de Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados.
Mire, si queremos tener perdón de pecados, tenemos que primero obedecer y pasar por el arrepentimiento. Porque no puede haber perdón de pecados si no nos arrepentimos, como dijo el Señor. Si no os arrepentís, vosotros también pereceréis igualmente. Entonces es importante que cuando nosotros vamos al Señor, vengamos con un corazón arrepentido de que estamos cansados de las cosas del mundo, de las cosas, de las bagaderas que el mundo nos ofrece. Y venir a la iglesia con un corazón contrito y humillado a cantar las canciones al Señor y a darle honra, darle gloria, darle alabanza, y sabiendo que en realidad cuánto padeció Cristo por nuestras vidas y que en realidad nosotros debemos de vivir una vida arrepentida de pecado y de maldad. Entonces, ¿para qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es para el perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. No es como muchos dicen que van y se bautizan y que el bautismo les perdona los pecados. No, si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecado. Porque eso debe nacer dentro del corazón. Debe haber un cambio espiritual. Debe haber un cambio en su vida y en mi vida para ser perdonados, para que así el Espíritu Santo de Dios venga a nuestro corazón y nos llene de su presencia. Porque si nosotros somos iracundos, si nosotros queremos convivir con nuestro pecado, pues no va a venir el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas y no va a haber el perdón de pecado. Y tal vez nosotros vivamos una religiosidad, pero no en realidad una santidad conforme el Señor desea. Y eso era lo que Juan deseaba, que la gente conociera la palabra de Dios y conociera el propósito que Dios tenía con cada una de las personas, que era arrepentirse, prepararse para el bautismo. Por eso en realidad en las iglesias cristianas no bautizamos niños pequeños, en las iglesias cristianas solamente bautizamos jóvenes que ya entiendan las cosas de Dios, que en realidad sepan lo que van a recibir, que en realidad se hayan arrepentido de todo corazón, porque los niños son niños y ellos no saben muchas veces distinguir el bien y el mal. Muchas veces nosotros a veces hacemos mal y no nos hemos dado cuenta, porque el pecado es tan terrible que a veces uno quizás con hablar ofende a otra persona y no se da cuenta. Entonces eso es lo que Dios quiere, que en realidad nosotros, que las personas que te van a bautizar sean personas sabias, entendidas, para que sepan de qué es lo que se van a arrepentir, para que puedan ser bautizados. Porque el bautismo es una inmersión en el agua. Pero también es cierto que si hay una inmersión en el agua, dice que nosotros somos sumergidos con Cristo y resucitados con Cristo. Es decir, que cuando Cristo murió, murimos con Él a nuestro pecado, y cuando Cristo venga, vamos a resucitar con Él. Ese es el bautismo espiritual, el de fuego, el de espíritu. Ese bautismo espiritual que lo puede entender con la mente espiritual. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Que si yo doy ese paso de fe, de ir a ser bautizado, voy arrepentido de haber pecado tanto, de haber hecho cosas malas, y que me entrego a mi Señor y que me entrego en sus manos y que yo desciendo las aguas porque quiero dar testimonio de qué es lo que Dios quiere que yo haga para mi vida y lo que yo quiero hacer para Él. Porque el bautismo es como aquel soldado que va al ejército, que el padre lo entrega al gobierno para que vaya y preste un servicio militar, ya teniendo 18 años, teniendo ya su mayoría de edad, que sabe lo que tiene que hacer. Y primero se adiestra, sabe y conoce el arma, se le enseñan a armar y desarmar. Así mismo pasa con la vida espiritual. Se lee la palabra, que empiece a entender la palabra, que sepa qué es lo que va a recibir, qué es las promesas del Señor y también qué es lo que nosotros debemos hacer. No solamente las bendiciones que recibimos, sino lo que nosotros debemos hacer, la obediencia que debemos de tener para honrar el nombre del Señor. Para ser bautizados debemos de ser conscientes, y es verdad, debemos de ser conscientes. Entonces, cuando uno hace el curso para ser bautizado, ese curso no se debe cobrar, no, naturalmente no. Ese curso debe ser gratuito para que la gente entienda, pero que la gente entienda qué es el bautismo y qué es el propósito que Dios tiene para con su vida y qué es el propósito que uno tiene para con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, en el bautismo, que es un acto de fe. El bautismo es un acto de fe, de voluntad propia, de que yo quiero bautizarme porque yo quiero obedecer como ante un juramento sagrado ante el Señor Jesucristo. El que se bautiza pasa a ser un soldado de Cristo. Digamos,
2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que nosotros usemos bien la palabra, que seamos militantes de la vida espiritual y que andemos conforme el Señor quiere. Y también nos dice a 2 Timoteo 2:4. Dice que ninguno que milita en esta vida se enreda en las cosas ni en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo llamó y lo tomó por soldado. Nosotros hemos sido tomados por soldados de Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos el propósito que Dios tiene para con nosotros, lo que Dios quiere que nosotros a la final de agradar a aquel que nos llamó y nos tomó por soldados. Nos dice también el versículo 3: y toda la región contigua, y como está escrito del profeta Isaías, que dice: vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas, todo valle se rellenará. Mire, yo le digo una cosa, eso es lo que Dios quiere, que si nosotros tenemos algo empinado en nuestro corazón, que nosotros nos queremos, que somos, mejor dicho, una Coca-Cola en el desierto, que somos muy importantes, que se nos quite y que nosotros seamos sensibles, y que todo esto que tenemos de demás, que nos queremos, que vengamos y nos bajemos y nos nivelemos y creamos que el Señor venga y haga ese nivel. Y todo aquel que dice que todo valle que está será rellenado, y entonces todo corazón que se ha enfocado, todo corazón que cree que el Señor no puede morar en él, que el Señor está perdido, que ha pecado, que no tiene perdón, que quizás Dios no le escucha, ese corazón va a ser relleno. Y eso es lo que queremos, y eso es lo que desea Dios en esta iglesia, que las personas que lleguen a este lugar sientan el Espíritu Santo de Dios y que Dios entra en su corazón y les llena ese vacío. Y todo aquel que está empinado y que cree que es mucho, baje. Dice: es importante, digo Juan Bautista, es importante que yo mengue y que Cristo crezca. Y es importante que nosotros menguemos y que Cristo crezca en nosotros y que nosotros seamos allanados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el bautismo que Dios quiere. Porque yo le he dicho que Juan es como un reclutador de soldados para Cristo. Dice que una vez que Juan murió, Juan el Bautista iba a morir, sus discípulos fueron a Cristo. Bueno, y los primeros discípulos de Juan fueron reclutados para enseñar a Cristo. Los dos primeros discípulos que vinieron, que Cristo tuvo, fueron discípulos de Juan. Sí, ellos fueron Pedro y Andrés. Ellos fueron los primeros discípulos que se tomó. Entonces, ¿por qué ellos quisieron ir? Porque el Señor les dijo: he aquí el Cordero de Dios. No está escrito he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Por eso ellos quisieron ir a Jesús, porque Él les estaba mostrando el camino. Nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos soldados de Cristo. ¿Será que nosotros queremos eso, que el Señor venga y haga en nuestra vida y en nuestros hijos esos buenos soldados? Amén. Dios quiera. Porque miren una cosa, nosotros, si queremos eso, debemos orar por nuestros hijos, para que nuestros hijos vayan y se presenten ante el Señor y sean buenos soldados del Señor. Y no pensemos que quién sabe cómo les vaya. Si se van de misioneros, quién sabe cómo les vaya. Acordémonos que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, cuando yo los envié de 2 en 2 a predicar el Evangelio, les hizo falta algo, y ellos dijeron: no, Señor, no les hizo falta. El que está en Cristo no le hace falta nada. Y si hacemos la voluntad de Dios y esa es la voluntad de Dios, no nos va a hacer falta nada. Y el Señor está con nosotros, y el Señor nos va a cuidar, y el Señor nos va a guardar. Amén. Dice eso Mateo 10, 5 al 7. Jesús descendió a esa misión y les dijo, y dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, por el camino de los samaritanos no entréis, sino ir primero a las ovejas perdidas de Israel y prediquen el reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era el reino de los cielos? ¿Quién era el que se ha acercado? Era Cristo que se ha acercado. Cristo era el que se ha acercado, porque en realidad
Juan estaba anunciando a Cristo. Juan era el anunciador, el reclutador de almas para que fueran a Cristo y para que dieran el primer paso de obediencia para poder ser bautizados. Por eso en realidad Juan dijo, más adelante decía que él bautizaba en agua, pero el que venía tras él bautizaba en el Espíritu Santo y fuego. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó huir de la ira venidera? ¿Y por qué decía Juan eso? Porque muchos que sabían que eran fariseos, que eran saduceos, que eran hombres religiosos, querían venir a bautizarse sin arrepentimiento. Por eso les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Entonces, para ser bautizados debemos de haber recibido a Cristo, habernos arrepentido, tener arrepentimiento genuino, porque si no, de lo contrario están siendo como estas personas que quieren ir al Señor sin pasar, sin arrepentimiento. Y eso era lo que él decía. Dice Lucas 17, que los fariseos le preguntaban: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y entonces el Señor Jesucristo les decía: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí ni helo allí. El reino de Dios está aquí, entre vosotros. Yo soy. Y ese es el Señor Jesucristo que se presentaba y decía: yo soy el reino de Dios. Yo soy el reino. Y Él es el reino, porque Él vendrá en su reino y nosotros somos su reino, porque Él dice que Él nos reunirá a nosotros para venir con Él y reinaremos con Él. Nosotros somos. No hay rey sin reino, y nosotros somos ese reino que Dios nos ha dado para poder estar en las mansiones eternas. Entonces es que Dios ha querido que nosotros nos arrepentamos de todo corazón y nos bauticemos en agua para dar testimonio a las naciones, como yo les decía, como el soldado presta un servicio y jura delante de su familia, jura delante del pueblo, jura delante de Dios, cumplir su palabra de hacer respetar su nación. Así mismo pasa con el verdadero cristiano. El día que se bautiza, ese día está dando testimonio de que él ha cambiado y que va a seguir a Cristo y va a ser un hombre fiel, un hombre sincero, un hombre que verdaderamente va a estar ahí con el arma espiritual, con su palabra al hombro, mirando a él que dándole el diablo viene para atacarlo, porque es con lo que decía mi esposa, Efesios capítulo 5 y 6, y de las armas del Espíritu, de ser llenos de toda la armadura, ser llenos de toda la armadura, con el yelmo de la salvación, con el apresto de la salvación, nosotros de estar dispuestos a servir como hombres de Dios. Entonces, ese es el reino, yo soy, dice el Señor. Y como está escrito en Isaías 40, del 3 al 5, dice: vos que clama en el desierto. ¿Quién clamaba en el desierto? Pues era Juan. ¿Y quién era Juan? Preparar el camino. Él estaba preparando el camino, él era el que preparaba el camino. Y Juan preparaba a las gentes para que conocieran a Jesús. Ese es el propósito que Dios que había puesto a un hombre para que conocieran a Jesús. Cuando el Señor Jesucristo viniera, supieran quién era Él. Entonces, dice que predicaba Juan el arrepentimiento para ser bautizados y ser perdonados. No se debe ser bautizado sin arrepentimiento, no se debe ser bautizado sin haber creído en el Señor con todo nuestro corazón. No solamente decir que yo creo, sino que le creo, porque hay una diferencia grande entre creer y creerle a Dios. Porque decir yo creo en Dios, sí, pero cuando yo le digo yo le creo es porque yo hago caso, porque en realidad yo obedezco, porque yo verdaderamente le creo. No solamente digo yo le creo, sino que yo verdaderamente sí creo en Él. Entonces, Juan decía que él bautizaba. Y el que decía que todo alto, que todo monte fuera alto debía ser echado a tierra y todo huerto debía ser rellenado, toda altivez quitada. Isaías 66, versículo 2, dice que Dios, dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? Pero yo miraré al pobre, al humilde, de espíritu que tiembla a mi palabra. Yo le digo una cosa: el Señor mira a aquel que ama las cosas de Él y en verdad tiembla a su palabra.
Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos esas personas que amamos las cosas de Dios. Y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, dice Mateo 5:3, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren una de las cosas, el pobre de espíritu, que tiene un espíritu noble de buscar a Dios y de estar, que Dios sea el Señor en su vida, de Él es el reino de los cielos. Yo les digo algunas de las cosas, no sé, pero el Señor dice que los niños son del Señor, los de corazón puro. Aquel que tiene el espíritu noble, Dios lo sustenta. Aquel que viene con un espíritu contrito y humillado, Dios lo escucha. Dijo David, después de haber pecado en el Salmo 51, dice que él vino con un espíritu contrito y humillado. Decía, Señor, un corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás, oh Dios. Y es verdad. Cuando nosotros vamos al Señor con un espíritu contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Así, hermano, de manera que adelante con el Señor, busquemos las cosas del Señor, porque el Señor va a rellenar ese corazón que está dolorido, ese corazón que está triste, que está deshidratado, porque el Señor dice en Apocalipsis 21:4, dice que Él un día vendrá y enjugará los ojos de aquel que ha esperado en Él, de aquel que ha llorado, de aquel que ha querido. Y dice que también en el Salmo 126 dice que bienaventurados todos aquellos que han predicado el Evangelio y que han corrido por los caminos y han sufrido y han llevado la palabra, porque con dolor sembraron la palabra, pero con gozo iremos al Señor llevando nuestras gavillas. Y eso es lo que Dios quiere, que en realidad nosotros, el propósito que Dios tiene con nosotros es que nuestra vida sea una vida íntegra para servir a Dios, y que el propósito de que Dios nos dé hasta el diezmo, que Dios nos dé el último suspiro, honrar el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que deseo. Por eso decía y que toda carne, dice, y toda carne verá la salvación. Hoy estamos viendo la salvación en Cristo, hoy estamos viendo el amor de Dios, el reclutamiento que Dios hace a través de su palabra, para que nosotros sirvamos, para que nosotros honremos el nombre de Dios. Y que no nos digan generación de serpientes, ¿cómo vamos a ser bautizados? ¿Cómo vamos a llegar al reino de los cielos? Si en realidad nos queremos saltar el protocolo, que es arrepentirnos primero para ser bautizados. Y si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y somos bautizados en agua, después Él nos bautiza en el Espíritu. Así decía Juan, yo os bautizo en agua, pero viene uno tras mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el bautismo del Espíritu del Señor Jesucristo, el bautizo que se hace en el nombre de Jesús, es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del agua es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es en el nombre poderoso de Jesús, conforme lo hacían los apóstoles, porque los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Cuando le decían, bueno, ¿y ustedes han sido bautizados? Yo sí, pero nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, y ustedes no han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero nosotros ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Imagínense, eran de Israel, era gente que, porque los han mandado que predicar primero de Israel a los de la casa, y no sabían del Espíritu Santo, muchos apelaron de todo. Y ellos dicen que ellos oraban y eran bautizados en el nombre de Jesús y recibían el Espíritu Santo. No eran agua ellos que bautizaban, era el que los bautizaban en el nombre de Jesús, y ponían sus manos y en el nombre de Jesús recibían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es en el nombre poderoso de Jesús. Lucas capítulo 15, versículo 9. Dice que hay fiesta por un pecador, hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y dice la primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que Dios no rechaza a aquel que se acerca a Él con un corazón contrito, arrepentido. Si hoy nosotros venimos a buscar al Señor con un corazón arrepentido, un corazón contrito, el Señor no nos va a desechar. Dice que no nos desechará. Dice, porque un corazón contrito y humillado no lo desecharás, como Dios David, y es verdad. Hechos 3:19 nos dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvase a Dios. Arrepiéntase y vuélvase a Dios. Es importante arrepentirse, volver a Dios para ser perdonados, porque si en realidad sin perdón
no hay, sin sangre no hay remisión de pecados. Por eso arrepentirnos, porque el Señor le costó su sangre. Y también nos dice el versículo 8 de lo que estamos leyendo acá. Dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, porque los que eran los fariseos y los escribas decían que ellos eran hijos de Abraham y que porque ya eran hijos de Abraham no necesitaban de bautizarse. Entonces, de arrepentimiento. Entonces él les decía, dice, no digáis vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede levantar Dios a Abraham hijos aún de estas piedras. La verdad es esa. Y les digo una cosa, el Señor levanta hijos hasta de las piedras. ¿Cuánta gente que ha sido perversa, maldadosa, corrompida, que nunca quiso amar a las cosas de Dios, pero un día Dios les tocó su corazón y se arrepintieron, y ese corazón de piedra vino a ser un corazón de carne, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que sirve? Démonos de cuenta del apóstol Pablo, era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que amaba su religiosidad, pero no al evangelio, amaba las cosas de su religión, pero le gustaba entreverarlas con las cosas del mundo. Es tanto así que era un hombre perseguidor del mismo Cristo, y no sabía que él estaba haciendo lo incorrecto delante de Dios. Acordémonos cuando él iba dice que iba para, Saulo de Tarso iba en camino buscando a los cristianos, y dice que él cayó, pues una luz de repente le alumbró, le brilló, y dice que escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una cosa que es dar cosas contra un aguijón. Y es verdad, muchas veces cuando nosotros no conocemos las cosas de Dios, creemos que nosotros tenemos la razón y que lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Muchas veces hacemos las cosas mal. Entonces, él dice, dura cosa que es dar cosas contra un aguijón. Pero también el Señor había dicho a los discípulos, o los apóstoles, porque los discípulos se llamaron y recibieron con Jesús, y apóstoles cuando Jesús partió y fueron graduados con el Espíritu Santo. Ese día recibieron el grado de apóstoles. Antes, cuando estaban con Cristo, eran discípulos. El día que estuvieron allí esperando, en Hechos capítulo 1, esperando la venida de la promesa del Espíritu Santo, ese día fueron graduados, ese día fueron apóstoles. Yo les digo esto, y es así es lo que Dios quiere, que nosotros así vayamos de menos a más, y el Señor nos va a coronar. El Señor va a ser hombres predicadores, hombres grandes de Dios, pastores, predicadores, hombres de enseñanza, hombres que buscan las cosas de Dios, porque Dios ama al que le gusta. Entonces, el Señor le levanta y dice que cuando uno no conoce al Señor es como ciego. Dice que a Pablo, cuando hablaron por Pablo, se le cayeron de los ojos como escamas. Es muchas las cosas cuando la gente no conoce las cosas de Dios, y cuando Dios le revela a la persona las cosas, lo que es de Dios, dice que se le cae como una escama, porque muchas veces podemos tener religiosidad pero no tener a Cristo en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros cuando vengamos al Señor vengamos con un corazón arrepentido, con un corazón de búsqueda, con un corazón, ¿verdad?, para honrar el nombre del Señor. Arrepentirse para poder creer y poder ser perdonado. Es importante arrepentirse para poder recibir, para poder tener fe. Si nosotros no damos el momento, no abrimos nuestro corazón al arrepentimiento, no podemos tener fe. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón y nos arrepentimos, Dios nos da esa fe, y para poder resucitar en Él y poder creer en Cristo y ser perdonados. Dios levanta a Abraham aún de estas piedras, de corazones de duros, de corazones de piedra, y los hace corazones de carne. Pero también el versículo 9 dice acá así: también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por cuanto todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Y cuál es esa hacha? Esa hacha es prácticamente la palabra de Dios que cae en cada corazón, y si no se hace conforme a la palabra de Dios, esa persona va a ser cortada. El hacha está puesta a la raíz. La palabra ha sido dicha, la palabra ha sido predicada. Si usted no camina en los caminos de Dios y hace y busca la presencia de Dios, esa hacha caerá sobre su vida. Esa hacha será la que lo juzga. Acordémonos de una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo, que Él no vino a juzgar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Entonces, ¿quién lo juzgará? Dice: mi palabra será la que lo juzgue en el día posterior. Es la palabra del Señor lo que Él habló. Su
La palabra que yo hablo, no la hablo de propia cuenta mía, sino de mi Padre. Y esa palabra, y por la palabra seremos juzgados, o seremos justificados si hacemos conforme a la palabra, si hacemos conforme al propósito de Dios. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos de cierto? Díganos qué haremos. Juan Bautista. Llama el versículo 10. Entonces la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Haga lo mismo. Entonces, hermano, si usted tiene, hermano, y ve a su hermano para hacer necesidad, hermano, vete de comer. Si tiene, hermano, vete. Si estoy por alguna parte, hermano, y una persona me estaba con hambre, con sed. Una vez que estaba en una panadería tomando tinto y me quedé mirando a una persona ahí en la puerta de comida, una persona, miraba para adentro, miraba allá los que estaban allá, hermano. Yo dije, disculpe amigo, por favor, ¿usted le provocaría tomar un típico conmigo? Claro, sí señor, gracias, muy amable. El hombre estaba esperando, miraba ahí y no tenía que comprar un típico. Y decía, tómese un típico. ¿Quiere desayuno? Sí, claro, porque ayer no he comido. Ayer no comí, estoy con hambre, claro, un desayuno más. Eso es lo que Dios quiere. No, eso es lo que Dios quiere, que compartamos, hermano. Acordémonos de la iglesia primitiva, que al principio todo lo hacían en comunidad y compartían en comunidad. ¿Sí, la verdad? Eso es lo que nosotros vemos de buena voluntad, vemos de buena gana, vemos de buena gana. Poco o mucho, pero vemos de buena gana. No porque nos miren, no porque, hermano, usted puede colaborar a un misionero, ore, ojalá que nadie sepa. ¿Sí? ¿Qué puede ayudar a alguien? Ayúdelo, sírvalo. Dice que los impíos, el impío, el pecador, la gente que del mundo, dice que ellos van, invitan a los que son de ellos, si son de la misma altura de ellos o a la más alto, los invitan porque saben que les devuelven el favor. Pero a los que no les pueden devolver el favor, a ellos no invitan. Pero el Señor Jesucristo dice que una vez hizo una cena y él ahí invitaba a sus invitados y les invitaban el dinero y dijo, vaya por los montes, por los valles, para que esté cojo pero tráiganlo, porque la comida que yo hice para los invitados, de ellos no gustarán de su comida, pero ellos que ven, gustarán mi comida. Y eso somos nosotros. Él había preparado una comida para el pueblo de Israel, la salvación. Ellos, pues dice que a los suyos vino era a predicar el evangelio y a que creían en él, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron él dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es usted y yo, y esos son los que nos vamos a degustar en la comida, esa que está escrita en Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, y abre su puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa cena la tenemos pendiente para todos aquellos que queramos andar en Cristo Jesús. Un día vamos a estar con el Señor, un día vamos a estar con el Señor, y lo más bueno es que Él mismo va a servir. Él mismo va a servir. Qué bueno, porque Él es abundante. Dice que el que quiera ser más grande será su servidor, y Él es el más grande y Él nos va a servir. Lo amoroso, lo tierno, lo cariñoso, lo lindo que es para con nosotros. Debemos de cuenta el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, el que tiene su túnica, tiene dos túnicas, comparta una túnica que la necesita. Mire, yo digo una cosa, nosotros aquí en Colombia no tenemos sino verano e invierno. Pero en otros países hay las 4 estaciones: verano, invierno, otoño y primavera, ¿cierto? Y eso cuando yo llegué a otro país y miré, yo llegué calientico en ese avión, todo calientico, como estaba acá, todo calientico. Cuando me dijo la señora, me salga a ver si allá en mi están. Y yo salí, cuando tan pronto saqué la cabeza, esto como si me hubiera metido la cabeza a un congelador. Se me entró el frío de acá. Qué frío tan terrible, estaba gritando. Esos fríos de los más poderosos, como si hubiera un páramo de clima, como un páramo bravísimo. Qué frío tan terrible, hermano. Y ese es verdad. Ahí es donde se necesita la túnica, ahí es donde necesitamos la túnica. Y es dice que tenga 2 túnicas de una. Mire que no tiene túnica, sirva. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces decía, y también le preguntaron a los soldados,
Aquí, ¿qué dice? Aquí dice, y vinieron también los publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Acordemos que los publicanos eran los que cobraban los impuestos, ¿no? Y ellos llegaban y echaban. Era tanto lo que tenían que pagar, pero ellos le aumentaban otro poco para poder echar su bolsillo. Entonces exigían más de lo que debían de pagar. Entonces él les decía, no exijan más de lo que está ordenado. Por eso decía el Señor, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y él aún pagaba también sus impuestos. Entonces eso es lo que él hablaba. Entonces Juan Bautista decía eso, que no se cobrara más de lo debido, que no hicieran extorsiones. Dice, también preguntaron los soldados diciendo, nosotros qué haremos. Y les digo, no hagáis extorsión a nadie. Lo que les parece que hoy en día va uno por su carrito por allí en aquel lado y así no haya cómo sacarlo y sacarle un parte y ojalá echarle el carro a las partes, ¿no? Y eso es mal hecho. Bueno, si algo está mal hecho, no tiene sus luces, no, también debe tener su parte, porque así lo enseñan a uno a ejercer y a hacer bien, porque uno, si el carro está mal, uno puede dañar a alguien o dañarse a uno mismo. Dice, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Yo les digo una cosa, nunca va a haber contentamiento de los salarios. Y algo que ha dañado a las naciones, algo que ha dañado, son muchas veces los sindicatos, porque los sindicatos muchas veces han dañado las grandes empresas. Las empresas potenciales se han tenido que ir, porque muchas veces los sindicatos, ellos hacen que el pobre renuncie, que el hombre del pobre le ponga pelos al patrón por una cosa por otra, y llaman al sindicato a negociar, y ellos muchas veces negocian con el patrón y ellos le dan una palabra y el pobre después cosecha. Así es. Ahora yo he escuchado cosas así. Entonces, en realidad, hermano, uno debe ser justo y ser honesto y vivir para el Señor, vivir una vida santa y completa en el Señor. Y como el pueblo estaba en expectativa, todos en sus corazones decían, si acaso será este de Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero uno más poderoso que yo, de que no soy digno de sacar la correa de su calzado, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Démonos de cuenta que hay dos bautismos. Un bautismo en agua. Un bautismo que para ser bautizado en agua debemos de arrepentirnos para poder tener fe y poder proceder a él y ser personas de nuestros pecados. Y el bautizo del Espíritu Santo, el Señor es el Espíritu Santo y fuego. Dice Juan capítulo 3, le dice el Señor a Nicodemo, todo aquel que no nace del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Dice, lo que es de la carne, y lo que es de la carne es, lo que es del Espíritu es. Y en realidad nosotros debemos de andar en el Espíritu, porque somos el Espíritu y el Espíritu. Gente espiritual, queremos de aspirar, estar un día con Cristo y ver las cosas espiritualmente como el Señor quiere que nosotros seamos para Él. Dice también, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en sus graneros y quemará la paja en el fuego. Nosotros podemos estar aquí hoy y podemos reunirnos todo el año, pero la verdad, honestamente, yo puedo engañar a todo el mundo, pero yo al Señor no lo puedo engañar. Usted puede engañar a todo el mundo, pero el Señor no lo puede engañar. Usted puede vivir su vida como usted la quiera creer, pero la verdad, honestamente, la vida suya y la vida mía está delante de Dios, y Él lo sabe, y está escrito un libro. Hay libros, y que todo aquello está escrito en el libro de la vida solamente. Porque es triste, y es el versículo más triste de Apocalipsis 22, que dice que y todo aquello que no estaba escrito en el libro de la vida fue lanzado y echado al fuego. Y en realidad nosotros no podemos hacer eso. Que nosotros verdaderamente seamos verdaderos cristianos y tratemos y por lo menos queramos vivir una vida consagrada, llena del poder de Dios y ser llenos y bautizados por el fuego del Espíritu Santo. Porque el aventador, o sea, su palabra está en su mano y él limpiará su era y recogerá su trigo. Yo le digo, el Señor está por venir a recoger su trigo y todos van a recoger su trigo cuando sea el rapto de la iglesia que dice a 1 Corintios 4, 16, 14 en adelante y Corintios 15, 52.
Entonces ahí habla del arrebatamiento de la iglesia. Entonces eso es que ese día viene y recoge el trigo, y el trigo es aquellas personas que de verdad han consagrado su vida, se han arrepentido de todo corazón y han vivido para el Señor. Y dice que la paja la quemará en el fuego, donde el fuego nunca se apaga. Y con estas y otras muchas ilustraciones les hablaba de las buenas nuevas al pueblo. Hermano, la verdad, verdaderamente, la verdad que el Señor dice que nosotros debemos de Él quiere, y dice que hay aquel que es frío y no caliente, porque el que es tibio dice que lo vomitará su boca. Es preferible que sea frío o sea caliente, porque a tibio le vomitará su boca. Si nosotros, verdad, vamos a servir al Señor, tratemos de hacerlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque Él dice que Él ama al que le busca, aquel que, como decía en Isaías 66, que dice que mirará a la persona que verdad tiene un corazón sencillo, que verdad le busque y que tiemble a su palabra. Bueno, Juan capítulo 4, versículo 2. Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, Dice Juan capítulo 4, versículo 2, que el Señor Jesucristo no bautizaba en agua a ninguno, sino sus discípulos. Dice ahí, porque le han dicho, mira que le han dicho a otros, mira que Juan, mira que Jesucristo tenía Jesucristo a bautizar más que Juan. Dice ahí que Juan, que el Señor Jesucristo no bautizaba, sino sus discípulos. Sus discípulos son los que bautizaban. Y el bautismo del Señor Jesucristo era en Espíritu Santo y fuego, el que les había prometido. Por eso Él dijo, después de que él murió, reúnase en Jerusalén, porque yo les voy a bautizar en el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre ustedes. Y ese día, el día de Pentecostés, ese día fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego, y ese día se les dio poder y dejaron de ser discípulos, porque tuvieron el poder para predicar la palabra con denuedo y predicar la palabra a todas las naciones, y el Espíritu Santo les acompañaba y les guiaba donde quiera que fueran. Porque dice que el Señor dice, yo no los dejaré solos, sino que yo enviaré al Espíritu Santo y Él les guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos llena de toda palabra, de toda la. Entonces dice que allí hablaban, dice Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, y se le aparecieron lenguas como de fuego, y aceptando sobre ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hablaban en diferentes lenguas. Démonos de cuenta que la capacidad que Dios pone cuando uno en realidad se arrepiente, se aparta del pecado y le bautiza, le da hasta nuevas lenguas para hablar a otras naciones. Yo he escuchado predicaciones de hermanos que han ido a otro país y no hablan ese lenguaje, y los han puesto a predicar porque Dios los ha enviado, y resulta que empiezan hablando el español, por decir algo, cuando de pronto resulta que el Espíritu Santo Dios los toca. Y qué mensajes tan terribles, cuando llaman a la gente y él está pensando lo que él según el mensaje él está queriendo hablar, pero su boca está diciendo en otra lengua, y el mensaje es tan terrible. ¿Cómo es que para y cómo es que entienden las cosas de Dios? Porque es que Dios da nuevas lenguas. Lo que pasa es que a veces es muy difícil para creerlo, pero cuando usted sea transformado, cuando usted se ha entregado a Dios de todo corazón y espera que el Espíritu Santo de Dios venga sobre su vida y sobre mi vida, más y más, el Señor va a hacer cosas grandes que nosotros muchas veces decimos, pero dice que cosas imposibles que nosotros no podíamos hacer la verdad. Dice que igual el Señor Jesucristo dice, porque obras más grandes que las que yo hice, nosotros haremos. Y es verdad, el privilegio que Dios nos ha dado es que nosotros vayamos y prediquemos, y en otras partes de los días con nuestro Espíritu Santo. Bueno, ahora sí, hermano, tenga la bondad, mi hermanito, y suba por la Santa Cena, porque vamos a tener la Santa Cena, hermano. Buenas, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar porque ya bajan los niños, y vamos a orar y darle gracias al Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por su palabra. A nuestros hermanos de las redes sociales, los amigos de las redes sociales, que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos. Una gran bendición de río de oración. Dios les multiplique, les bendiga en este nuevo año, que tengan un feliz año grande y glorioso para el Señor. Amén. Dios les bendiga.